Buenas tardes con todos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio para poder dar inicio con el webinar. Bien. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy les voy a presentar el webinar correspondiente a la asignatura de Matemática 5, con el tema Ecuaciones y funciones cuadráticas. Nuestra docente invitada es la ingeniera Karina Guamaní. Ella es máster en Administración de Empresas con mención en Gerencia de la Calidad y de la Productividad, ingeniera en Ciencias Económicas y Financieras, Licence Droit Economy, mención Economía en la Universidad de Francia. En cuanto a la experiencia laboral, se ha desempeñado como analista de justicia espacial y empoderamiento, servicios profesionales en OB Business Consulting, técnico docente politécnico en la Escuela Politécnica Nacional, capacitadora de aptitud abstracta en el CECAP y asistente de proyectos de vinculación. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, ingeniera Guamaní. Podemos dar inicio con el webinar. Muy buenas tardes con todos ustedes, nuevamente agradeciéndoles por su asistencia a este webinar. El webinar, nuevamente, si bien es cierto, es corto en tiempo, pero vamos a avanzar todos los contenidos, también contando con participación. Sí, así que, por favor, participemos sin miedo y cualquier cosa que tengan dudas, pues no duden en colocarle en el chat o preguntarle, ¿ya? Como ya había mencionado Linda, hoy vamos a ver sobre las funciones. Funciones. ¿Quién ha visto funciones, ya sea en el colegio o estudiando aparte? ¿Quién ha visto funciones? Coméntenme. ¿Quién ha visto? ¿Sí han visto? En el colegio, Licen. Sí, sí han visto en el colegio. Ya, bueno. Sí, vamos. en el colegio. Muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hacer un repaso bastante extenso. Sé que los 40 minutos no van a ser suficientes, pero he preparado justamente este webinar para que los contenidos que vamos a ver pues sean bastante claros, ¿ya? Y quiero empezar preguntándoles, si ustedes fueran el dueño de un emprendimiento y quieren calcular los ingresos totales percibidos en un periodo de tiempo, ¿cómo calcularían esos ingresos? ¿Cómo calcularían? Ideas, los leo en el chat o pueden prender sus micrófonos. ¿Cómo calcularían los ingresos si fueran los dueños de un emprendimiento? Las ganancias mensuales. Las ganancias mensuales. ¿Y ahí cómo calculan las ganancias? Haciendo un inventario de todo lo que Un yo tengo. inventario. Ya, muy bien. Serían la cantidad de unidades que tiene de cierto producto. Y de ahí, ¿cómo más calculan cuánto gané en el mes? Falta algo ahí. Precio. Exacto. El precio por, ¿qué multiplicarían? Por la cantidad del producto. La cantidad de Exacto. Ya, yo les digo. unidades producidas o vendidas. Muy bien. Yo puedo saber cuántos ingresos percibí de mi emprendimiento si multiplico el precio por la cantidad de unidades vendidas de ese producto. Por ejemplo, voy a decir que yo vendí 100 unidades a un precio de $2 y así puedo obtener el ingreso, ¿ya? Esta simple multiplicación es una función, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Quiero que me digan, los ingresos totales, ¿de qué variable ha dependido? O sea, si sus ingresos son bajos o altos, ¿de qué variable depende? ¿Del precio o de la cantidad? De la cantidad. Del precio. De la cantidad. Del precio al que se venda la cantidad de unidades que tiene la empresa en producción. Ya, no. Los ingresos van a depender de la cantidad, porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, ese producto está a $2, ¿ya? Pero si venden una unidad, su ganancia va a ser 2. Si venden 3, va a ser 6 y así, ¿verdad? Mientras sigan vendiendo ustedes más, van a tener más ingresos, ¿ya? Es decir, los ingresos van a depender de la cantidad de unidades vendidas, ¿ya?
Por eso les hago la pregunta, ¿qué tipo de variables son los ingresos totales? ¿Es una variable dependiente o es una variable independiente? Dependiente. Dependiente. Independiente. Dependiente. Dependiente, muy bien. Dependiente. Entonces, vamos aprendiendo, vamos razonando, ¿ya? Efectivamente, los ingresos es una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De la cantidad que yo estoy vendiendo en ese mes, ¿ya? ¿Y qué tipo de variable vienen a ser las cantidades de unidades vendidas? ¿Es dependiente o independiente? Independiente. Independiente. Así es una variable independiente. Esta variable dependiente e independiente, yo lo puedo traducir o lo puedo anotar como una función, ¿ya? ¿Cómo yo pondría esta función? A ver, yo ya tengo que el precio es, los ingresos totales es igual al precio por la cantidad. ¿Qué tal si yo a los ingresos totales le designo con la letra I? A la cantidad de unidades vendidas le voy a poner que es Q y al precio le voy a poner que es P. Y le voy a armar como una función. Miren, yo voy a decir que los ingresos dependen, este paréntesis de acá me dice depende de la cantidad y es igual al precio por la cantidad. Y esto es una función, porque conforme yo le voy dando valores a Q, va a variar el valor de I, ¿ya? ¿Para qué esta introducción? Para mostrarles o para enseñarles de que la vida cotidiana, en la vida cotidiana nosotros estamos usando funciones, ¿ya? Y me voy a ir a la definición de una función. Pues una función son instrumentos para la descripción matemática de una situación real. Comúnmente la física, la química son funciones. Ya todas las fórmulas que nosotros ahí vemos son funciones. Cualquier cosa de la realidad lo podemos nosotros interpretar de manera matemática como una función. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las funciones reales? Aquí vamos a utilizar conceptos que ya hemos visto anteriormente, como es el de los conjuntos, ¿ya? Quiero que se fijen en esta definición. Dice, sean A y B conjuntos no vacíos, una función f de A en B es un subconjunto del producto cartesiano que satisface las siguientes propiedades. No se asusten, únicamente estoy dando una definición matemática de lo que es una función real, pero ya lo vamos a ver gráficamente. A ver, dice que las funciones van a cumplir dos propiedades, ¿ya? Por favor, pónganme atención. Estas propiedades son, para toda X elemento de A, existe un Y elemento de B, tal que el par XY pertenece a una función. Está matemático, ¿verdad? Pero ¿qué me quiere decir en castellano? En el idioma normal. Dice, esta propiedad afirma que todo elemento de A debe estar en correspondencia con al menos un elemento de B. No se vayan a olvidar esta propiedad. Ya vamos a ver gráficamente qué significa. Y la segunda propiedad me dice, si XY y XZ son elementos de F, entonces Y es igual a Z. ¿Qué significa esta propiedad? Significa que cada elemento de A puede estar en correspondencia con no puede estar en correspondencia con dos o más elementos del conjunto B. Es decir, a cada elemento del conjunto A le va a corresponder un único elemento del conjunto B. ¿Se entendió? Tal vez no. Vamos a verlo gráficamente. Voy a poner un ejemplo. Miren, tengo dos conjuntos. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Yo estoy diciendo que elementos del conjunto A van a ser A, B y C, que están aquí. Miren, A, B y C. Y los elementos del conjunto B van a ser 5, 6, 7 y 8, que son los que están acá. ¿Ya? ¿Qué me dice la propiedad? Me voy a regresar a la lámina anterior. Dice, a todo elemento de A debe corresponderle al menos un elemento de B.
Es decir, no puede haber ningún conjunto de A que no tenga otro elemento de B, ¿ya? Es decir, aquí el C no puede estar sin una flecha. Eso es lo que significa. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Me dice que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Gráficamente quiere decir que A solo puede tener una flecha dirigida hacia un elemento de B. Si A, por ejemplo, tuviera valor en 5 y tuviera un valor en 7, significa que no es una función, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? La función f de A en B está dada por f. Miren, y aquí es donde yo voy viendo las flechas, los elementos del conjunto A que le corresponden al conjunto B. Entonces me dice A le pertenece a 5, B le pertenece a 6 y C le pertenece a 7. Esa es la función. Esa es la representación gráfica de una función. Tengo algunas observaciones importantes. Miren, dice, dado que en este apartado se abordan funciones de entre conjuntos de números reales, entonces A y B son subconjuntos de R. Ya, por eso es que estamos abordando las funciones reales, porque todos los elementos de A y todos los elementos de B van a ser elementos de los números reales. ¿Ya? Las funciones se representan por letras. Las letras más usadas para representar a las funciones son la F, la G y la H, aunque se pueden utilizar otras letras, como vimos en el ejemplo, en el primer ejemplo. Si X, el par X y es elemento de F, se dice que Y es la imagen de X bajo F y se escribe Y igual a F de X. Esto es muy importante. No quiero que en los ejercicios ustedes se vayan a confundir y digan que Y es igual a f de x, pero yo no entiendo, ¿qué es eso de f de x? Si ustedes ven en las pruebas, en los exámenes, ustedes ven f de x es igual a 2x más 1. Ustedes tranquilamente pueden reemplazar f de x por y, porque ya dentro de las propiedades está esto, que la y es igual a f de x, ¿ya? En las pruebas le pueden decir f de x es igual a 2x más 1, o y es igual a 2x más 1, es exactamente lo mismo, ¿ya? Esta es otra notación que le pueden dar a ustedes en las pruebas, en los ejercicios. Les pueden dar esta notación. ¿Qué significa? F está en A y B, tal que X es igual, X se representa por Y es igual a F de X, ¿ya? Así también les pueden dar la función. Generalmente A y B suelen ser de R a R, reales, ¿ya? Así que pueden verlo de dos maneras diferentes, ¿ya? Y dice, f es una función si al trazarse una recta perpendicular al eje X, esta interseca a la curva en un solo punto. ¿Qué sé yo? En los exámenes le pueden dar gráficas de funciones y les preguntan, ¿es o no es función? ¿Cómo ustedes pueden saber? Como dice aquí, van a trazar rectas perpendiculares al eje X y si esa recta cruza a la función, a la gráfica, en un solo punto, es una función. Pero si cruza en más puntos, no es función. Vamos a ver un ejemplo. Miren esta gráfica de la imagen. Se trata de una circunferencia. ¿Qué me decía la observación anterior? Es una función. Trace una perpendicular al eje X. ¿Cuántos puntos está cortando esa recta tomate? ¿En cuántos puntos está cortando? 2. 2. Miren acá, ¿cuántos puntos corta la recta? En 2. ¿Es o no es función? No, no lo es. No es una función No, porque está cortando en más de 2 puntos. No es una función. Exacto, no es una función. Chicos, gráficamente este es el truco. Ustedes trazan la recta perpendicular al eje X y si cruza en más de 2 puntos, interseca en más de 2 puntos, no es función.
¿no? No puedes hacer nada más con esa ecuación, con esa función que le den, no se puede hacer nada más. Rápidamente ustedes ponen no es función y no se puede calcular dominio, no se puede calcular el recorrido, ¿ya? Ese es un truco, no se vayan a olvidar. Ya, quiero que vean este ejercicio. Miren, dice sea G el subconjunto de A por B dado por G y me está dando los pares. G es función. Ya, fijémonos en los elementos de A, fijémonos en los elementos de B. Y por la propiedad, ¿qué me decía? Bueno, la primera propiedad decía que a todo elemento de A le debe corresponder un elemento de B. Podemos ver que sí, todos los elementos de A tienen un elemento de B. La otra propiedad que me decía que al elemento de A le puede corresponder un único elemento de B. Ya, con eso que dije último, eso no es función esto. No es función. No es función. No es No es función. No es función. Efectivamente, No no es una función. No es una Muy función. bien, Tal vez sí. chicos, No, no no. es una función, porque a A le corresponde el 6 y el 7, por tanto, esto no es una función, ¿ya? Ahora sí, una vez visto que es una función y qué es lo que le piden los ejercicios, es calcular el dominio y el recorrido. Para eso vamos a ver qué es el dominio y qué es el recorrido. El dominio de una función son las X de elementos del conjunto A, tal que el par X pertenece a la función. Es la notación matemática. Pero, ¿qué significa eso? Significa que el dominio de una función f está constituido por los puntos X, tales que la vertical que pasa por X corta en un punto de la gráfica de la función f. ¿Ya? ¿Y qué es el recorrido de f? Perdón, el recorrido de una función. Son los y elemento del conjunto B, tal que y es igual a una función de x y x es elemento de A. Esto quiere decir que el recorrido de f va a ser un subconjunto de B. Gráficamente dice que el recorrido de una función f está constituido por los puntos y, tales que la horizontal que pasa por y corta en un punto de la gráfica de la función f. ¿Se entiende? Tal vez no, yo sé, pero tengo que darles, sí, tranquilos, yo sé que no, pero tengo que darles los conceptos como son, ¿ya? Vamos a ver en los ejercicios y van a ver que no es complicado. Voy a irme al gráfico anterior para ver qué es el dominio y qué es el recorrido. Pues el dominio me dice que son los elementos de A. Miren, el dominio de esta gráfica son A, B y C. Y el recorrido de acá son 5, 6 y 7. Aquí no le he tomado en cuenta el 8 porque a ningún elemento de A le corresponde el 8. Por eso dice que es un subconjunto del conjunto B. ¿Ya? Ya. Hemos visto las definiciones y las notaciones matemáticas. Todo esto vamos a aprenderlo, a verlo bien en las gráficas. ¿Ya? Primera sugerencia. Vayan tomando práctica analizando primero las gráficas. ¿A qué me refiero? Ustedes vean gráficas de funciones. En la gráfica de la función vean cuál es el dominio, cuál es el recorrido y así luego vamos a ir desarrollando de manera analítica. Ya para eso les he traído algunos ejemplos. Quiero que se fijen. Esta es la función que representa a 2x más 1. ¿Ya? Calcule el dominio y el recorrido, o bueno, vea el dominio y el recorrido visualmente. Mire, esta es una gráfica de esta función. ¿Qué es dar el dominio y el recorrido? Verán, el dominio me dice que me diga de dónde a dónde va esta función en X. Eso es el dominio. Y el recorrido me dice de dónde a dónde va esta función en Y, o la gráfica de esta función en Y. Bueno, he hecho una captura de esta gráfica, pero esto va al infinito. O sea, esta es una gráfica que no se acaba, que no se acaba, que no se acaba. Entonces les pregunto. Todos los reales. Efectivamente, si ustedes visualizan esta gráfica que yo les estoy mostrando aquí, imagínense en su mente que eso se va y se prolonga, se abre, se abre, se abre, se abre. ¿De dónde a dónde va en X?
desde menos infinito a más infinito, es decir, los reales. Por eso he puesto que el dominio de f son los reales. Ahora, váyanse al eje Y. Imagínense igual que esto se abre, se abre, se abre, se abre. No tiene fin. Por eso he puesto que el recorrido de la función también son los reales. ¿Ya? También en esta función es fácil ver el dominio y el recorrido, pero ¿qué hay de esta función de acá? Esta función es la raíz cuadrada de 3x menos 6, ¿ya? Observen esta gráfica. Quiero ver el dominio de f. Nuevamente, para ver el dominio de f voy a ver en el eje X. En el eje X me voy al eje X y digo, ¿de dónde a dónde va esta gráfica? A ver, miren. Esta gráfica parte del punto 2 y se va, y se va, y se va, y se va, se va hasta el infinito en el eje X. Por eso he puesto que el dominio de f es para todo X elemento de 2 a más infinito. Es de dónde a dónde va la gráfica de la función en el eje X, el dominio. ¿Ya? Nuevamente, a ver, ubíquense en el eje Y. Quiero que se ubiquen en el eje Y me digan dónde inicia y dónde termina la gráfica. Miren, esta gráfica de aquí comienza en 0. Miren, en 0Y. ¿Sí ven? Y se va, y se va, y se va, y se va al infinito. Por eso he puesto que el recorrido de f va de 0 a más infinito. ¿Ya? Ya vimos en webinars pasados sobre los intervalos. Quiero que se fijen que este intervalo es cerrado, porque el 2 sí topa la gráfica sí topa en el punto 2. Por eso todos estos son cerrados. Y por favor, cerremos los micrófonos. Cerremos los micrófonos, por favor. Ya, no sé si quedó claro esta parte. Por favor, díganme si quedó claro. Ver en la gráfica. Porque solo así vamos a ir cogiendo experticia, vamos a ir... vamos a ser más duchos en poder identificar dominio y recorrido en la gráfica, ¿ya? Ahora sí, funciones reales. ¿Cómo determinar el dominio y el recorrido de una función? Yo les he puesto aquí unos pasos para determinar dominio y recorrido. Estos pasos les van a ayudar a ustedes bastante para cuando ustedes se enfrenten a cualquier ejercicio, sigan estos pasos y van a ver que va a ser fácil encontrar el dominio y el recorrido, ¿ya? Para encontrar el dominio, ¿qué me dice la regla? Si no hay exclusión de valores, el dominio son todos los reales. ¿Cuáles son los casos de exclusión de valores? Pues son únicamente dos. División para 0 y la raíz par de una cantidad negativa. Y bueno, no suele ser muy común, pero sí hay estos casos donde hay exclusiones de valores para funciones trigonométricas o funciones logarítmicas, ¿ya? Y para determinar el recorrido, ¿qué me dice? Para hallar el recorrido de una función, siempre que sea posible, puede partirse de la ecuación despejando X y hallar los casos de exclusión de valores de Y. Si no hay exclusión de valores, el recorrido son los reales. Y cuando no se puede despejar la X, ¿qué me recomienda o qué se recomienda? Construir el recorrido de la función en función del dominio que yo ya calculé de X. ¿Ya? Vamos a ver con ejemplos. Pero antes quiero mostrarles los tipos de funciones o las gráficas de los tipos de funciones que se estudian. Miren, por favor, vamos conmigo. Quiero presentarles la función lineal. Esta función lineal es del tipo f de x es igual a x. Puede haber también una constante, un más c o un menos c, pero esta es una función lineal. Toda función lineal va a tener esta forma.
Si vamos analizando caso por caso, dominio y recorrido, cuando tengamos en las pruebas o en los exámenes una función y rápidamente podemos identificar si es lineal, cuadrática, cúbica, de un valor absoluto, podemos decir, ya, yo ya sé más o menos por dónde va el dominio y el recorrido. Vamos a la primera. Quiero que me digan, ¿de dónde a dónde va esta gráfica en X? ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Infinito. Infinito allá. o los reales. Menos Menos infinito más infinito. Exacto, que eso significa los reales. Y el recorrido es igual. Miren, igual, si yo me voy al eje Y veo de dónde a dónde va en Y la gráfica, pues esto se va al infinito. Entonces ya tengo dominio los reales y recorrido los reales. Ahora quiero que se fijen en esta función de acá. Es la típica forma de una función cuadrática. Dominio. ¿De dónde a dónde va en X? Son todos los reales positivos. Los reales positivos, ¿ya? Sí, muy bien, los reales positivos, pero aquí va a depender de dónde esté ubicado el vértice. Ya vamos a ver con un ejemplo esto del vértice, pero sería aquí desde el vértice hacia el infinito. Perdón, estamos en recorrido. Dominio, perdón, el dominio son todos los reales. Muy bien, me estaba refiriendo al recorrido. El recorrido sí va a depender bastante del vértice, ¿ya? Miren esta función cúbica. Esta es la típica forma de una función cúbica. Si ustedes aquí tienen x cubo más 2x más 1, va a tener esta forma, no va a cambiar la forma. ¿De dónde a dónde va la gráfica en X? En todos los números reales. Todos los números reales. Entonces, el dominio de la función cúbica van a ser los reales. Y el recorrido, mire, quiero que se fijen en el eje Y, ¿de dónde a dónde va la función? Igual, todos los reales. Todos los reales, ¿ya? Miren la forma de una función valor absoluto. Esta es la forma. ¿Cuál sería el dominio? En este, miren, se abre todo de menos infinito a más infinito. Eso quiere decir que va los reales. Y el recorrido, ¿de dónde parten Y? ¿En qué punto? De 0 a más infinito. 0 a más infinito. Muy bien, chicos, así es. De 0 a más infinito. Ya. Esta es una función racional. Aquí ya vamos a hablar de asíntotas. De eso vamos a ver en un ejemplo y van a ver muy bien. Miren, en esta gráfica de acá quiero que vean, hay dos partes de la gráfica. La una que está en esta partecita de acá y la otra que está en esta partecita de acá. El dominio. ¿De dónde a dónde va a X? De menos infinito hasta... No, infinito. Hasta dónde va. Pero no lo toca. Se acerca a 0, pero no lo toca. Efectivamente, aquí hablamos de las asíntotas. Sería la asíntota en el eje, ¿no es cierto? Y aquí sería de menos infinito hasta 0 y de 0 a más infinito. ¿Y el recorrido? ¿Qué sería el recorrido? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Quién dice excepto el 0? Exacto, ya, muy bien. Miren esta función exponencial. Igual, miren, el dominio pues también va todos los reales y el recorrido aquí también ya tendríamos que hacer otro tipo de análisis. Y así tenemos la función logarítmica, la función raíz cuadrada, el seno, coseno y la tangente. Estas son las formas que adquieren estas funciones en la recta numérica. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Ahora sí, a lo que nos interesa. Vamos a ver ejercicios. A ver, les voy a dar este ejercicio. Dice, hallar el dominio y el recorrido de la función 2x menos 3. Ya. Me voy a ir a la lámina anterior. Y me dice, para calcular el dominio, son todos los reales, salvo si yo identifico división para 0 o raíz par de una cantidad negativa. En la función del ejercicio, ¿hay división para 0? No. ¿Hay alguna raíz de algún número par? No. Entonces, ¿qué me dice?
no hay ninguno de esos casos, usted ponga que son los reales. ¿Ya? Ese es fácil. Ahora vamos con el recorrido. ¿Qué me decía el recorrido? Para calcular el recorrido. Me dice, para hallar el recorrido hay dos formas. Una, despeje X y analice la función que le resulta despejando la X y analice lo mismo que en el dominio. Si no hay valores que se excluyan. Si no hay valores que se excluyan, pues ahí también el recorrido serían los reales. U otra manera es construir la función en función del dominio que yo ya he determinado. Pero ya lo voy a explicar. A ver, miren, dice con la primera forma, despeje la X de la función. Entonces pongo Y es igual a 2X menos 3 y voy a despejar la X. X me da que Y más 3 es dividido para 2. Esta sería la función en función de X, ¿ya? Y analice esta función resultante si no hay valores que se excluyan. ¿Hay división para 0? No. ¿Hay la raíz de un número par? No. Entonces, dice, si usted evidenció esto, ponga que el recorrido son los reales. ¿Ya? Quiero ir a la par con ustedes graficando estas funciones en esta página de acá. Les dejo, esta es realmente muy buena. Y quiero ir con ustedes graficando todas las funciones que estamos haciendo acá. Para graficar únicamente voy a poner 2x menos 3. Miren, esa es la función 2x menos 3. Y miren acá en el programa, en la página ya me pone f de x es igual a 2x menos 3. Recuerden, f de x es igual a y. Y miren, si yo voy, analizo de dónde a dónde va la gráfica, pues esto es algo infinito, ¿no es cierto? Por eso es que de x a x el dominio son los reales. Y si analizo en el eje Y, pues también el recorrido son los reales. ¿Ya? Así que hemos comprobado gráficamente lo que yo ya lo hice de manera analítica. Pero hay una segunda forma de calcular el recorrido que les va a ser muy útil cuando ustedes no puedan despejar la X, porque no siempre van a encontrarse con funciones donde puedan dejarle a la X solita. Van a tener un X cuadrado más X más 2X. ¿Y qué hacen ahí? Pueden ocupar esta otra forma. Dice, construya la función, o sea, dice, construya la función original a partir del dominio que yo ya encontré en la parte anterior, a partir del dominio. ¿Qué me salió el dominio en el ejercicio anterior? Los reales. ¿Cómo yo pongo en intervalo a los reales? X está entre menos infinito a más infinito. Una vez que yo ya le tengo a esta función así notada así, voy a construir esta función, o sea, la función original. Voy a ir construyendo. Miren, tengo la X, me dice, construya. Para llegar a esto, voy a multiplicar a la X por 2. Si yo multiplico el infinito por algo, es igual al mismo infinito, no le ocurre nada. Entonces, menos infinito por 2 es igual a menos infinito, 2 por X, 2X, y si le multiplico el más infinito por 2, pues me va a seguir dando el más infinito. Ahora, ¿qué me dice? Réstele menos 3. Si yo al menos infinito le resto un 3, me va a seguir quedando menos infinito. 2x le pongo el menos 3 y al más infinito le sumo el menos 3, me va a dar lo mismo. Y miren, yo ya tengo que y está entre menos infinito y más infinito. Y he comprobado de la segunda manera de que el recorrido de la función son los reales. ¿Ya? Esto está sencillo porque se trata de una función lineal. Generalmente las lineales se los puede trabajar rápidamente. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo una función de este tipo? Miren, me dice, hay el dominio y el recorrido de la función x más 1 y x menos 1. ¿Ya? Dominio. A ver, aquí voy nuevamente con las dos reglas que ya les había manifestado en láminas anteriores. Dice, revise si los valores de exclusión para las divisiones,
Si no se puede dividir para 0, ¿ya? ¿Qué significa eso? Mire, aquí yo tengo que poner una restricción de que X no sea 0. ¿Por qué? Porque a ver, que en el denominador no me dé 0. Es decir, que no puedo tener un valor de 1 a X, o sea, no puedo darle el valor de 1 a X, porque si yo hago 1 menos 1, ¿qué me da? 0. Y la división para 0 no existe. Por eso es lo que yo tengo que hacer, que tengo que poner X menos 1 debe ser diferente de 0, es decir, que X sea diferente de 1. Este es el valor, la exclusión de valor que me está diciendo esa regla. Si usted identifica en una función que hay que poner esta restricción de división, hágalo. Y queda de esta manera. Miren, me dice que son todos los reales menos el 1. Y así vamos a colocar. Si aquí tuviera X más 5, ¿cuál sería la condición para que esta función no se haga 0? X menos 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el dominio de esta manera, para todos los X elemento de R, excepto el 1, porque yo ya dije que X menos 1 tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Ahora sí vamos a calcular el recorrido. Quiero que me digan si es fácil o difícil de despejarle la X de esta función. Entonces yo voy a hacer que Y sea igual a X más 1 sobre X menos 1. Déjenle solita la X. ¿Creen que se pueda? ¿Fácil o difícil? Difícil. Es difícil. Difícil, profe. O sea, más ejercicios nomás y ya creo. Muy bien. Profe, haga un ejercicio más, profe. Les voy a dar un truco. No se puede dejarle solito, pero les voy a enseñar un truco. Verán, cuando ustedes se encuentren de esta manera y no puedan dejarle a la X solita, ya negado ahí calcular el recorrido con las reglas anteriores. Les voy a dar este truco. Miren, voy a dividir X más 1 sobre X menos 1, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Para eliminarle una X. ¿Ya? Este es el objetivo. Voy a eliminarle una X. Para eliminar esta X, ¿qué tengo que hacer que sea esta X? Negativa. Así que le voy a multiplicar por 1. Y miren, tengo más por menos, menos. Como va a pasar acá, tiene que pasar sumando, le voy a sumar 1. Más por menos, menos. Pero, sí, a ver, aquí, a ver qué pasó. Aquí es menos 1. Sí. Se me tienen que eliminar las X. Y yo le puedo expresar a Y es igual a 1 más 2 sobre X menos 1. Y miren, y ya le dejé a la función expresada únicamente en una X. O sea, el número 1 que está dividiendo pasa a ser entero. A sumar. ¿Verdad? Ajá, exacto. Expresión. Exacto. Y quiero que se fijen, miren, quiero que se fijen. Si ustedes grafican esta función acá, X más 1, miren, quiero que se fijen. X más 1 dividido, a ver, están viendo mi pantalla, ¿verdad? X más 1. Esto dividido sobre X menos 1, ¿no es cierto? Esa es la función. Miren. Ya, lo que está en rojo es la función que yo estoy determinando dominio y recorrido. Y voy a expresarle de la manera que yo ya le transformé, se puede decir. Le voy a poner que es 1 más 2 que divide a X menos 1. Miren, es la misma gráfica, pero expresada de diferente manera, solo con una X. ¿Sí se dan cuenta? Miren. La roja es la que les doy normalmente en el ejercicio y la tomate es la misma ecuación, es la misma función, pero expresada de diferente manera. ¿Ya? Y ahora sí tengo la función expresada solo en una X. Y ahora sí, ¿qué me dice? Como yo ya les di dos formas, ahora sí voy a ir construyendo el recorrido. ¿Cómo voy construyendo? A ver, el dominio de F, quiero que se fijen.
Aquí le voy a expresar a manera de intervalo. Aquí me dice que no le considere el 1, es decir, que va de menos infinito hasta 1, abierto, no le incluye, unido con el 1 más infinito. Lo que quiero decir que este dominio de acá se lo puede expresar de esta manera en intervalo. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a construir por un lado esta partecita de acá, voy a construir esta parte de acá y luego le voy a construir esta partecita de acá. ¿Ya? Eso es lo que está desarrollado acá. Entonces voy a construir la primera parte de menos infinito hasta 1. Le voy a expresar de esta manera y voy a ir construyendo. Voy a ir rápidamente. Miren. En la primera parte tengo que x está entre menos infinito a 1 y voy a ir construyendo. ¿Qué operación haría primero? Le voy a restar menos 1. X menos 1. Si al infinito le resto 1, no va a pasar nada, me va a quedar menos infinito. 1 menos 1, eso sí me va a quedar 0. ¿Ya? Ahora voy a sacar la inversa para que me quede 1 sobre x menos 1. La inversa del infinito va a ser el 0 y la inversa del 0 va a ser el infinito. ¿Ya? Y me va a quedar, miren, ya tengo 1 sobre x menos 1. ¿Qué más le sigo haciendo a esto? Le voy a multiplicar por 2 y tengo que 2... bueno, si multiplico 2 al 0 me da 0, ya me queda la expresión acá, 2 sobre x menos 1, y si al más infinito le multiplico por 2, pues no le pasa nada. ¿Ya? ¿Y qué más me falta? Sumarle 1. 0 más 1, 1, y ya me queda y, miren, ya me queda y si al infinito le sumo 1, pues me va a quedar el mismo infinito. Ya tengo la primera partecita, que me dice que y va de 1 a más infinito. Hago lo mismo para la segunda parte y ya tengo, miren, me dice que el recorrido de f va a ser igual a la unión del recorrido 1 más con el recorrido 2 y ya tengo el recorrido, que me dice que va de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito y es lo que ya está en la gráfica. Miren, es lo que está en la gráfica. Y ahí se ve mejor el 1, ¿sí? De menos infinito hasta el 1 y del 1 hacia más infinito. Abierto porque no topa en el punto 1. ¿Ya? Estos son el caso más complejo que le pueden poner en las pruebas. ¿Ya? Revisen este ejercicio, por favor. Y rápidamente voy con el último ejemplo para que no se quede sin verse, no me demoro mucho. Se trata de la función cuadrática. Que les decía que es necesario encontrar el vértice. Ya, bueno, la función raíz cuadrada, rápidamente, no me voy a demorar. En las reglas, ¿qué me decía? Busque los valores de exclusión para las divisiones y para las raíces pares de una función. Miren, aquí se trata de una raíz cuadrada. Siempre que ustedes, chicos, siempre que ustedes vayan a determinar el dominio de una función raíz cuadrada, o bueno, en general de aquí de las raíces pares, puede ser el 2, 4, 6, 8, tienen que empezar por esta manera para calcular el dominio. Que todo lo que esté adentro de la raíz sea positivo, mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque no existe la raíz cuadrada de menos 0, por ejemplo, de menos 1, no existe, eso no existe. Por eso es que esta es la principal condición cuando se encuentren con una función raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Solo despejan y miren, ya tienen que x va de 2 tercios hacia más infinito. Así vamos a calcular. Y el recorrido, pues ahí háganlo de manera analítica y les va a dar que es de 0 a más infinito. Les invito a que terminen ese ejercicio. Y finalmente, para las funciones cuadráticas, ¿ya? Ya habíamos visto en la lámina donde estaban los tipos de funciones que la función cuadrática, el dominio de la función cuadrática son todos los reales. Así que ya, veo aquí que se trata de una función cuadrática y pongo el dominio a los reales. Pero ¿qué pasa con el recorrido? Ahí sí necesito conocer cómo calcular el vértice. El vértice lo calculamos con estas fórmulas. En el punto X menos B sobre 2A y en el punto Y menos el discriminante sobre 4A. Aquí es igual el discriminante B cuadrado menos 4AC. Y ahí tengo dos opciones. Si
el coeficiente de x cuadrado es positivo, pues se trata de una parábola que se abre para arriba, ¿no es cierto? Pero si aquí, por ejemplo, tuviera menos de x cuadrado, sé que se trata de una parábola que se abre para abajo, ¿sí? Y ahí identifico, si es positivo, miren, el recorrido son los y que pertenecen a este intervalo, menos el discriminante sobre 4a más infinito. Y en el caso de que a sea negativo, perdón, aquí tengo que cambiarle, es de, perdón, aquí tengo que ponerle como es, pero sería de menos infinito hacia el discriminante, ¿ya? Y aquí está un ejemplo de cómo calculo el vértice primero y ya puedo rápidamente calcular el recorrido. El recorrido, reemplazo las fórmulas y ya me da que el recorrido es de 0 a más infinito. En las láminas, revísenlo bien, hagan las gráficas y vayan comparando lo que está en la gráfica con lo que puedan resolver de manera analítica. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias a usted, Inge. Pase bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias a todos por su participación.